Para nosotros Sócrates es uno de los grandes personajes de la filosofía, porque representa el modelo de filósofo que quisiéramos ser. Así como otros nos han dado un legado sobre todo de sus ideas, en Sócrates encontramos un modelo de una persona que fue coherente con esas ideas que vivió. También tenemos que empezar diciendo que en realidad Sócrates no escribió nada. De manera que lo que nosotros podemos conocer de Sócrates nos llega de otras fuentes, de contemporáneos suyos y también de escritores posteriores que se basaron en el conocimiento de la época, la leyenda que ya se había forjado sobre Sócrates. Fundamentalmente tenemos a Platón, que va a ser el discípulo de Sócrates y que va a quedar tan impactado por la vida y la muerte de Sócrates que va a dedicar parte de su obra a difundir y hacer hacer memoria de su maestro. Entonces, a Platón le debemos casi todo lo que conocemos de Sócrates o lo más profundo. Lo que ocurre con Platón es que Platón, a la vez que habla de Sócrates, también va dejando sus propias enseñanzas y a veces es difícil desligar qué es lo que dijo Sócrates de qué es lo que piensa o dice Platón. Además de esta fuente tan bonita y en la que nos vamos a basar, porque creo que quien ama a una persona es quien mejor puede hablar sobre ella. Y entonces en Platón encontramos a un gran discípulo, amante de esa figura que fue Sócrates, y como destila tanto amor todo lo que dice sobre él, creo que es una fuente fidedigna. Luego están las obras de Jenofonte, que Jenofonte fue otro discípulo suyo, pero Jenofonte fue un historiador. Entonces él también tiene obras dedicadas a Sócrates, a la figura de Sócrates, pero no tienen tanta profundidad como las de Platón. Por otro lado nos han quedado obras de Aristófanes, que fue un crítico de Sócrates. Y así contemporáneos suyos ya no hay más. Luego ya lo que encontramos son a Diógenes Laercio, que nos habla de Sócrates, y también a Aristóteles. Como digo, Sócrates no escribió nada porque él no quería dejar un conocimiento escrito y porque parte de toda una tradición de todos los filósofos que gracias a él se llamaron presocráticos, toda una tradición de filosofía en donde la filosofía se hacía por contacto personal. Entonces eran enseñanzas orales que se transmitían de manera personal. Y eso excluía el que se pudieran dar como máximas generalizadas que sirviesen a todos los lectores. Y por eso es que hasta Platón no vamos a encontrar filosofía escrita. Sócrates tenemos una persona que nació, vivió y murió en Atenas, y él se consideró siempre ciudadano ateniense. La vida de Sócrates va a coincidir con el siglo de oro ateniense, que es el siglo de Pericles, el siglo V. Entonces, en este siglo V es un siglo de grandes desarrollos culturales, grandes desarrollos artísticos, pero al mismo tiempo empieza a ocurrir un fenómeno y es la decadencia política de Atenas. Precisamente la democracia acababa de nacer, porque la democracia empieza a finales del siglo VI en Atenas y se desarrolla a lo largo de todo el siglo V y más o menos acaba pues, con Alejandro Magno. Entonces, esa democracia que empieza en Grecia en ese momento va a encontrar como algunas debilidades y entonces fruto de eso se va a producir una decadencia política en lo que es Atenas, que coincide al mismo tiempo con el hecho de que la Segunda Guerra Médica de los griegos contra los persas o los persas contra los griegos se va a saldar con victoria de los griegos. Y entonces los griegos tienen un periodo de tranquilidad en donde lo que va a ocurrir es que van a empezar a pelear unos contra otros. De manera que la hegemonía de Atenas va a molestar a las ciudades aliadas de Esparta y se va a producir en ese siglo V las guerras del Peloponeso. Es decir, guerras en donde los atenienses, que son guerras civiles, donde los atenienses están luchando contra otros griegos, que son sus hermanos, que son otros helenos, que son los espartanos. Y eso se va a suceder a lo largo de la vida de Sócrates.
Y entonces va a condicionar un poco su vida pública también. De Sócrates tenemos que decir que era hijo de un escultor y de una comadrona, o una matrona, o una partera. Y sabéis que lo que nos ha llegado, como así cultura popular, es que Sócrates no sabía nada, que era como un hombre de la calle, un hombre de a pie, sin cultura. Pero esto es un error y es todo lo contrario. Tenemos que decir que esto se debe un poco a todas las difamaciones que sufrió Sócrates y también a su misma manera de enseñar. Pero Sócrates era una persona muy cultivada. De hecho, era hijo de un escultor y resulta que siguió el camino de su padre y fue escultor a su vez. Y una de las obras, uno de los conjuntos escultóricos que esculpió Sócrates estaba colocado en la Acrópolis de Atenas. Para estar colocado en la Acrópolis de Atenas, eso significaba que Sócrates era un gran escultor. Y para ser un gran escultor hay que conocer muy bien la técnica de esculpir, pero además hay que tener una gran sensibilidad estética, porque si no, no hay manera de que puedas hacer una obra bella. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Sócrates era muy instruido, pero además había estado y había sido discípulo de Anaxágoras y de Arquelao. Eran dos de los filósofos que ahora se llaman presocráticos y que en su momento se llamaban físicos, porque los filósofos de esa época se llamaban físicos porque su interés fundamental era el estudio de la fisis, el estudio de la naturaleza, de por qué cuáles son las causas del cosmos, del universo, por qué ha nacido, cuál es el elemento original de todo este universo, y entonces se dedicaban a esas cuestiones más metafísicas. Entonces, quiero decir que recibió instrucción filosófica Sócrates, además de tener un oficio artístico. De manera que a Sócrates no le podemos negar todo el conocimiento que él tuvo a nivel de arte, a nivel de filosofía y tampoco a nivel de guerrero, porque él participó en 3 batallas. Entonces, una persona que ha participado en 3 guerras, en 3 momentos bélicos, pues también tiene una serie de, nosotros diríamos, aptitudes que demostró en combate. De hecho, participó en la batalla de Potidea, en la batalla de Delión y en la batalla de Anfípolis. Y en 2 de esas batallas, se cuenta que en la batalla de Potidea le salvó la vida a Alcibíades. Es decir, que no solo luchó con valor, sino que arriesgó su vida por salvar a un compañero. Y entonces cuentan que incluso, como Alcibíades era también un gran general, en ese momento, después de la batalla, pues había dudas de a quién concederle la medalla de honor, si a Alcibíades o a Sócrates, por haber salvado a Alcibíades. Y Sócrates dijo, no, concedérsela a Alcibíades. Y entonces él mismo dejó que los honores se los pudiese llevar a Alcibíades. En la siguiente batalla, en Delión, también se cuenta que el ejército griego el ejército ateniense sufrió una derrota y que quedó registrado el buen hacer de Sócrates, que no hizo como el resto de los griegos tirar las armas y salir corriendo, sino que él siguió enfrentando al enemigo, yendo hacia atrás con su espada. Entonces seguía retrocediendo, pero no huyó del campo de combate. Y entonces todas esas momentos que han quedado registrados en la historia nos hablan de un Sócrates que tenía un gran valor, que arriesgó su vida, que no tuvo ningún problema para ponerla en juego cuando consideraba que había que defender una ciudad, unas leyes y lo que hiciese falta, ¿no?, del lugar donde él había nacido. Pero no solo tuvo este valor, sino que además Sócrates, a lo largo luego de su carrera pública, pues también estuvo sometido a otros momentos en donde puso en juego su vida. Y esto es así porque Sócrates, desde que deja el oficio de escultor para empezar a hacer filosofía, se va a convertir en una persona molesta para la sociedad ateniense. Y entonces va a resultar que no lo quieren en ninguno de los bandos de políticos de Atenas. Entonces va a suceder, como digo, que se producen revueltas como parte de las guerras del Peloponeso. Y sabéis que en Grecia la democracia era muy participativa, de manera que a los ciudadanos les tocaba rotar en los puestos de gobierno.
Y hay un momento en donde Sócrates es presidente de la asamblea y en ese momento ocurre que se produce una batalla en estas guerras del Peloponeso, y una batalla naval en donde los atenienses ganan, pero sucede que parte de los generales que participan en esa batalla no recogen o no auxilian a los náufragos y a los muertos de esa batalla naval, de su propio ejército. Entonces, cuando vuelven a Atenas, pues se produce una revuelta popular y entonces los quieren condenar a muerte. Y bueno, las fuentes no se ponen de acuerdo de si en realidad lo que quedaron en el agua eran muertos o eran náufragos, de si hubo una tormenta muy grande y en realidad no pudieron recogerlos, de si unos sí se acercaron a recoger a sus soldados y otros no, etc. O sea, no queda clara la situación, pero lo que queda clara es que Sócrates, que era presidente de la asamblea, el resto de miembros de la asamblea decidieron ajusticiar de alguna manera a esos generales sin un juicio justo. Y entonces Sócrates fue el único que se negó y que dijo que no, que él no podía condenar a todos los generales en conjunto, porque no era lo que procedía legalmente y entonces él no podía hacer algo que fuese injusto. De manera que los demócratas pues, no les gustó mucho esta actuación de Sócrates. Pero pasados 2 años, Esparta ganó a Atenas y entonces obligó a poner un gobierno llamado de los 30 tiranos, que era afín a Esparta. Y de nuevo a Sócrates intentaron hacerlo cómplice de las injusticias de ese nuevo gobierno. Y le ordenaron ir a buscar, apresar a León de Salamina, junto con otros atenienses, y condenarlo a muerte y ejecutarlo. Y él fue el único que se negó a cumplir esa orden. Que León de Salamina era un demócrata, era del otro bando. Y en realidad ahí puso en juego su vida, de manera que si no llega a ser porque ese gobierno cayó inmediatamente, pues él hubiese tenido que morir por esa acción. Entonces encontramos en Sócrates una persona que no tiene miedo a la muerte, lo demuestra a lo largo de su vida en muchas ocasiones, al revés, tiene un gran valor, porque para él es prioritario vivir de acuerdo a esos conceptos, a esos principios en los que cree. También tenemos que decir que claro, él desde los 40 años se cree que ya estaba enseñando filosofía por las calles de Atenas. Y eso generaba muchísima molestia entre sus conciudadanos. De hecho, le llamaban el tábano, porque andaba siempre molestando a todos con sus preguntas insidiosas. Y es por eso que Aristófanes va a escribir una comedia que se llama Las nubes, en donde lo satiriza y realmente lo ridiculiza. Y en ese momento, hoy nos parece gracioso y pues leemos la comedia y nos resulta simpática, pero en ese momento era la manera que tenía la sociedad griega de estigmatizar a una persona. Nosotros sabemos que hoy, si alguien quiere pues, acorralarnos o decir algo en contra nuestra o quemarnos en efigie, pues entonces nos coloca en redes sociales, nos coloca en internet y nos ataca de 1000 maneras y ya está. Pero en ese momento no había internet, no había nada, y entonces lo que existían eran estas comedias que veía todo el mundo y era como la manera de decir, esta es una persona non grata, y eso es lo que hacen con Sócrates. Por eso cuando Sócrates en el juicio, él va a decir, porque al final lo van a juzgar, él va a decir, no creáis que esto viene de estos 3 acusadores que me están acusando hoy. La inquina que me tiene la sociedad ateniense viene de muy lejos y es porque por todo lo que yo he ido haciendo, no es un juicio puntual de 3 personas que de repente pues han dicho vamos a ponerle una querella a Sócrates, sino que recogen un sentir de toda una población contra la figura de una persona que se había convertido en alguien molesto. ¿Y por qué se había convertido en alguien molesto? Pues vamos a ir un poco a desentramar la historia tal y como nos la va contando Platón. Platón dice que cuando ya Sócrates era una figura pública, un amigo suyo llamado Querofón
pues se va a acercar hasta el oráculo de Apolo en Delfos. Resulta que este oráculo entre los griegos era la máxima autoridad religiosa y nadie cuestionaba lo que el oráculo decía. Y entonces este amigo de Sócrates, Querofón, le va a preguntar al oráculo si hay alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo va a decir: no hay en toda Grecia nadie que sea más sabio que Sócrates. Claro, cuando Querofón vuelve a Atenas y se lo cuenta a Sócrates, Sócrates no da crédito. Pero por su sentido de la piedad, él no podía decir los dioses mienten. Y entonces estaba ahí debatiéndose en qué habrá querido decir el oráculo. Y entonces, como buen investigador, pues él dijo: voy a salir a comprobar, porque es que en mi fuero interno creo que el oráculo se ha equivocado, pero yo no puedo decir que el oráculo se ha equivocado, voy a comprobarlo. Y entonces él fue a esas personas que él creía que eran las más sabias de la sociedad. Entonces fue a los que todo el mundo consideraba, preguntando o haciendo una encuesta entre la gente, pues quiénes son los grandes sabios. Pues fulanito de tal, que es magistrado, el otro que es un gran general, el otro que es un gran afamado poeta o un escritor. Y entonces se acercó a preguntarles a ellos y les preguntaba por su saber. Pero Sócrates tenía la costumbre de no quedarse tranquilo con una pregunta, ¿no? Y entonces cuando contestaban, pues entonces él seguía y decía: bueno, pues entonces, si esto es así, esto querrá decir que tal cosa y que tal cosa. Y le obligaban a seguir hablando de tal manera que la persona incurría en contradicciones. Y acababa por darse cuenta que eso que le había dicho así como algo establecido y que no lo tenía tan claro. Y al final, como Sócrates no enseñaba en ningún lugar privado, sino que enseñaba en las calles y en el ágora, pues claro, cuando encontraba uno de estos grandes personajes, lo interrogaba públicamente delante de todas aquellas personas que consideraban que él era un gran sabio. Y entonces, al interrogarlo así, los hacía poner en evidencia. Y ellos se sentían pues humillados en cierta manera, o que su prestigio se veía pues tocado, ¿no? por esta acción. Y entonces eso hizo que estas acciones que Sócrates no hacía con mala fe, él sencillamente quería asegurarse y preguntar para realmente saber hasta dónde llegaban los conocimientos de las personas. Pero al hacerlo así, una vez tras otra, porque era como una investigación científica, al final quería corroborar si efectivamente iba a encontrar a alguien que por fin pudiese decir que esta persona sí que es un sabio, sí que sabe. Bueno, pues después de hacer ese periplo por toda la gente, por todos los conocidos de Atenas, al final él llegó a la conclusión de que en realidad todas esas personas que creían saber no sabían, pero vivían engañadas pensando que sí sabían. Y que él se daba cuenta que tampoco sabía, pero tenía una ventaja sobre ellos, y es que de lo único que estaba seguro es de que no sabía. Es decir, tenía un conocimiento que no sabía, y en eso superaba al resto de la población que sin saber creía saber. Entonces, ese saber del que está hablando Sócrates es un saber profundo, no es un saber, claro, la gente normal, pues cuando pensaba en el saber, pensaba en un saber intelectual. Yo sé tantas cosas de leyes, yo sé tantas cosas, pero detrás de esas leyes está la justicia, detrás de las tácticas militares, pues está el valor, ¿no? ¿Y qué me puedes decir tú del valor? ¿Qué me puedes decir de la belleza, si le preguntaban a un poeta? ¿Qué me puedes decir de la piedad, si le preguntaban a un sacerdote o a un religioso? Pues claro, empezamos a hablar de temas que son muy abstractos y sobre los cuales no es fácil dar una definición. Y por eso Sócrates, cuando dice yo no sé nada, no significa que no sepa nada de la vida, del diario vivir y de los conocimientos culturales, intelectuales. De eso sí que sabía muchísimo, pero no sabía nada de la vida, o sea, el sentido de esta vida, de hacia dónde va, de qué hacemos aquí, de cómo está organizado todo, o sea, de por qué nos tenemos que morir, por qué existe el dolor. Todo eso él no lo sabía y reconocía que no lo sabía. Entonces su virtud
es empezar desde ahí, empezar sabiendo que no sé. Porque si no empiezo desde ahí, no puedo llegar a conocer. Imaginaros que yo estoy en mi casa y creo que tengo la nevera llena de alimentos. Pues no me voy a mover para ir a buscar al supermercado ni nada, porque creo que está todo ahí. Ahora, si hablo de la nevera y veo que no hay nada, digo, uy, aquí hay que solucionarlo rápido, me tengo que ir al súper, etc. Entonces, cuando nosotros creemos que está todo ahí, no nos movemos, no hacemos nada por buscar, porque vivimos con la seguridad de que ya está, que lo tenemos, que todo está ahí. Y para Sócrates, en realidad el filósofo es un buscador. Sabéis que la palabra filosofía, que no la inventó él, se le atribuye a Pitágoras, pero quiere decir filo y sofos. Filo significa amor y sofos significa sabiduría. Entonces, el filósofo es el que ama la sabiduría, el que ama el conocimiento, el que ama significa el que busca, es el buscador. Y para buscar, pues hay que moverse, hay que tener una inquietud, hay que saber que nos falta algo, que algo no tenemos. De esa manera, pues en realidad la filosofía nos obliga a buscar cada vez más el conocimiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que enseñó Sócrates? O sea, ¿qué es lo que qué ideas vino a decir Sócrates? Sócrates nos cuesta, como digo, me he dicho al principio, dilucidar qué dijo él, de qué dijo Platón, porque Platón durante muchos años va a estar hablando en boca de Sócrates. Es decir, la mayoría de los diálogos de Platón, el interlocutor principal es Sócrates, y Sócrates habla. Y entonces, todo lo que dice Sócrates, pues es el conocimiento de Sócrates más el conocimiento de Platón. No es solo lo que dijo Sócrates. Pero bueno, una de las ideas que Sócrates nos va a decir es que la virtud es el conocimiento. Una idea así rara, pero que viene a decir que el que sabe, el que se acerca a la verdad, el que comprende la verdad, naturalmente es virtuoso. Es decir, naturalmente es excelente, es bueno. Nadie puede conocer la verdad, conocer el bien, conocer la justicia, conocer la belleza, conocer la bondad y no ejercerlos. Es decir, que si nosotros conocemos lo que es la justicia, se sigue que seremos justos. Y si no somos justos, aunque seamos magistrados, abogados o lo que sea, pues no conocemos verdaderamente la justicia. Porque conocer la justicia es vivir la justicia. Conocer la verdad es vivir la verdad, ser auténticos. Conocer la bondad es ser buenos. No se puede conocer la bondad y ser malos, o conocer la justicia y ser injustos. Entonces él decía, la virtud es el conocimiento. El que conoce vive virtuosamente, no puede vivir de otra manera. Entonces, para Sócrates, la mayor virtud es el bien. Y entonces él nos va a hablar de que solo existe una cosa en el universo y esa cosa es el bien. Y que lo que nosotros vemos como mal no es mal, sino que lo que sería es ausencia de bien. Es decir, que todos estaríamos en el camino de acercarnos hacia el bien. Unos estamos más cerquita y entonces se les llama que son más buenos o mejores, y otros están más alejados y son peores o más malos. Pero no existirían dos absolutos, el bien y el mal, sino que solo existiría una cosa que es el bien y distintas gradaciones de ese bien. Y Sócrates, siguiendo esta misma argumentación, va a decir que nadie hace el mal a conciencia, nadie hace el mal creyendo que hace el mal, porque si creyese que hace el mal, no lo haría. Todo aquel que hace el mal, lo hace porque cree que es un bien, o porque equivocadamente cree que a través de ese mal va a conseguir un bien. Pero si Sócrates nos dice, si él supiese que eso que está haciendo es un mal y que eso que está haciendo no le va a traer ningún bien, sino más males,
Si lo supiese a conciencia, no lo haría. Como yo sí sé que me pueden atropellar si salgo ahí, no me voy a poner ahí en medio. Si lo sé. Si no lo sé, pues igual sí que me pongo, pero porque no lo sé. Y en este no saberlo no significa intelectualmente saberlo o no saberlo, significa conciencialmente saberlo, o sea, vivencialmente saberlo. A mí me pueden decir 1000 veces, no te pongas en el medio de la calle que los coches pasan y te pueden atropellar, pero si yo no lo sé, si no lo he concienciado, para mí es una cantinela que alguien me ha dicho, pero no la estoy viviendo. Entonces, no lo sé. No es que crea que, o sea, sea una loca y me lance ahí, sino sencillamente que no lo sé. Entonces, esta es la nueva teoría revolucionaria de Sócrates, que viene a decir que nadie hace el mal a conciencia, sino que todos hacemos el mal porque no nos damos cuenta de lo que supone. Porque si verdaderamente supiésemos lo que supone hacer el mal, no lo haríamos. Es por ignorancia. De ahí que para Sócrates el mayor mal de todos es la ignorancia y el mayor bien es el conocimiento. Y de ahí la búsqueda que tiene Sócrates del conocimiento, porque acercarse al conocimiento es acercarse al bien, a vivir bien, a obrar bien y a conocer este universo en el que vivimos. Otra de las ideas de Sócrates va a ser la de sobre el ser humano, ¿qué es el ser humano? Y entonces Sócrates va a decir que en el ser humano hay dos cosas, al menos dos cosas, un alma y un cuerpo. Y que lo propio del ser humano es el alma, no el cuerpo. De manera que toda la educación moral que hace Sócrates va a ser para el cuidado del alma. Y entonces él va a decir, en realidad el ser humano lo que tiene que hacer es preocuparse de cuidar su alma y no tanto de cuidar su cuerpo o de conseguir riquezas, conseguir honores, etc. En general nosotros pues estamos siempre pendientes de nuestras necesidades corporales, de nuestra salud, de nuestro gimnasio, de nuestro dinero, de conseguir pues, tener un sustento económico, de que nos aplaudan y que tengamos títulos y reconocimientos. Pero a veces perdemos de vista ese cuidado del alma del que hablaba Sócrates y que fue el motor de su vida, porque para Sócrates lo importante era no contradecir las necesidades de vida recta que tiene mi alma, no contradecir la necesidad que tiene mi alma de ser virtuosa, que entre los griegos la palabra virtuoso significa arete, la conquista de la excelencia, el que el ser humano necesita esa excelencia. Y entonces, otra de las grandes frases de Sócrates va a ser, nadie hace, es mejor sufrir una injusticia a cometerla. A pesar de que nosotros decimos, no, yo prefiero ser injusto a que hagan una injusticia conmigo, es todo lo contrario, o sea, es mejor sufrir una injusticia que cometerla y además no se debe devolver injusticia por injusticia, sino que uno no debe devolver el mal por el mal, sino que debe siempre devolver el bien por el mal. No debe ser injusto, porque siguiendo su argumentación, la persona que es justa no puede cometer ninguna injusticia. Entonces estas serían un poco las ideas principales de Sócrates, y algo por lo que nos ha llegado Sócrates es por el método socrático. Sabéis que lo que ha quedado de él es ese método socrático que Platón recogió en todos sus diálogos, en donde nos hacía ver la manera en cómo llegar a esa verdad, a ese conocimiento. Entonces este método socrático tenía dos partes. Una era la refutación o ironía socrática, y esa ironía socrática pues era este proceso que hemos dicho que él hacía al principio, de llevar a la gente hasta un punto en que reconociese todo aquello que no sabe. Le llama refutación o ironía socrática, y parte de darnos cuenta de todo lo que ignoramos. Después de esta ironía socrática llega de alguna forma la introspección, el ver de conocernos por dentro, que cuando hablan de la frase de Sócrates, conócete a ti mismo,
en realidad está hablando de conoce tu alma, conócete a ti mismo por dentro. Entonces, Sócrates decía que la introspección no era buena hasta que no hubiese habido un paso de refutación, es decir, hasta que uno no sabe que no sabe, porque si no, en ese proceso, en realidad, uno está como regodeándose de cuánto sabe, y esa introspección pues, puede ser una propia fantasía en donde uno se mira a sí mismo y dice qué maravilloso soy, cuánto sé, etc. Entonces, lo primero de todo este proceso del método socrático es reconocer todo lo que nos queda por aprender, todas nuestras lagunas, todas nuestras carencias, y a partir de ahí ya hacer una introspección para conocernos mejor. Y luego, con ayuda de algún personaje como era Sócrates, entonces se pasaba al proceso de la mayéutica. Y aquí es cuando Sócrates dice, yo soy como mi madre. Mi madre era una partera, era una comadrona, ayudaba a nacer niños al mundo, y yo soy como mi madre en el sentido de que yo hago nacer las almas, hago dar nacimiento, tomar conciencia de la existencia del alma, por ese mismo proceso por el que voy haciendo preguntas hasta que logro educir de dentro todos esos conocimientos que el alma tiene. Entonces, para Sócrates la educación no es dar información a una persona, sino hacer educir de dentro todo aquello que la persona naturalmente tiene. ¿Y por qué lo tiene? Pues porque para Sócrates resulta que el alma, esta que está asociada a un cuerpo, es preexistente al cuerpo, es decir, que ha vivido antes y ha vivido, previo al nacimiento de este cuerpo, ha vivido en el mundo de las ideas. Y entonces al vivir en el mundo de las ideas, sin cuerpo, lo ha visto todo y lo conoce todo. Solo que cuando este alma toma cuerpo, sufre un proceso de olvido. De manera que la verdadera educación, la mayéutica, sería ese arte de conseguir que la persona despierte a todos aquellos conocimientos que ya conoce, porque los tiene dentro, solo tiene que recordarlos. Entonces, para Platón, para Sócrates, para Platón, aprender es recordar. No es conocer algo nuevo, sino es recordar lo que ya sabemos. Es como otra idea totalmente diferente. Y Platón nos expone en todos sus diálogos cómo lo hacía Sócrates. Por eso está bien leer los diálogos platónicos porque da ejemplos de lo que hacía Sócrates. Sócrates ponía un tema sobre la mesa y luego iba haciendo preguntas a los discípulos de la misma manera que hacía las refutaciones para ir llevándolos no a ninguna idea preconcebida, sino para sacar una conclusión entre todos, con todo eso que vamos como pensando juntos. Y entonces esos diálogos son maravillosos porque van haciendo una demostración práctica de lo que era ese método socrático. Bien, como decimos, en el momento en que Sócrates va a ejercer su filosofía, se va a encontrar con que aparece, fruto de esta debilidad que tenía la democracia ateniense, aparece una serie de personas que van a ser los sofistas. De manera que Sócrates va a tener una cruzada personal contra los sofistas. ¿Y quiénes son los sofistas? Bueno, pues como decimos, la democracia ateniense es muy joven, acaba de nacer, y se va a encontrar con que resulta que cuantos más votos, pues más se pueden sacar unas leyes u otras. Y entonces aparecen las figuras de los persuasores, de los que convencen de cualquier cosa que haga falta a la gente de la asamblea para poder votar de una manera o de otra. Estos son los sofistas, que van a ser grandes retóricos, grandes personajes que van a tener un don de la palabra, pero para Sócrates era la perversión de la filosofía, porque ellos eran capaces de defender blanco hoy y negro mañana, en función de quién le pagase y cuáles fuesen las necesidades del momento, políticas del momento. Entonces para Sócrates eso era como una aberración, porque Sócrates no utilizaba los diálogos para llegar a ninguna conclusión que él quisiese llegar,
sino que utilizaba el diálogo para encontrar la verdad. Sabéis que la palabra filosofía es buscar la verdad, pero si ahora tú resulta que con toda tu palabrería no quieres llegar a ninguna verdad, sino que quieres hacer prevalecer tu opinión, y encima vas a hacer que los demás se confundan y crean que no, que los estás llevando hacia la verdad, pues para Sócrates eso era criminal. O sea, era como estar confundiendo a la población. Y entonces, pues, como digo, Sócrates va a establecer esa lucha personal contra los sofistas, que van a ser sus grandes enemigos por esto mismo. Entonces se cuenta en uno de los diálogos que los sofistas le atacaban, porque, claro, para ser discípulo o aprender con los sofistas había que pagar grandes fortunas. Y no enseñaban a cualquiera, enseñaban a la clase pudiente de Atenas. Pero resulta que algunos de esos chavales se le iban con Sócrates, que no cobraba nada por sus enseñanzas y que además les estaba dando unas enseñanzas de tipo moral. Él les estaba enseñando cómo gestionar su vida, no cómo ganar en un discurso, sino cómo gestionar su vida. Entonces, claro, para los sofistas esto era... Entonces, en uno de los diálogos aparece como uno de los sofistas le va a decir a Sócrates: Sócrates, si no cobras nada por tus enseñanzas es porque no valen nada. Porque si valiesen algo, esas enseñanzas cobrarías por ellas. Nosotros, como pensamos que nuestras enseñanzas son muy válidas, por eso les ponemos un precio muy alto, porque son muy válidas. Y entonces Sócrates le respondió: ¿sabéis cómo llamamos a una persona que vende su belleza o que trafica con su belleza? A ese le llamamos prostituto o prostituta. De la misma manera, al que trafica con el conocimiento, al que trafica con la sabiduría, también le podemos llamar prostituto. Es una manera elegante de decirle que no se puede comerciar con las cosas que son valores imperecederos, que no están que forman parte del acervo cultural, que eso no es una negociación. La búsqueda del conocimiento es un atributo del ser humano, es una necesidad básica. No podemos negar a nadie ese derecho, sino que tenemos que verdaderamente trabajar en pos de entre todos llegar a esa consecución del conocimiento, acercarnos cada vez más a ese conocimiento. Como digo, vivimos en una sociedad que es muy sofista, y nos confunde tanto como en su época a los jóvenes les confundían los sofistas. Porque sabéis que de cualquier tema, si nos vamos a la guerra, pues nos pueden sacar unas noticias en donde dice se ha bombardeado tal sitio con todas las pruebas que lo demuestran, y vamos, media hora después tenemos la misma noticia con todas las pruebas que demuestran que no ha habido ningún bombardeo. Si nos vamos a la ciencia, nos encontramos con que podemos encontrar un científico o muchos científicos que defienden una postura con todos sus artículos y toda su obra, su producción científica, pero podemos encontrar a todos los otros científicos que defienden la postura contraria con toda su obra y toda su producción científica. Entonces, decimos, aquí falla algo, porque no puede ser que si buscamos la verdad se pueda ser A y B al mismo tiempo. Eso es como algo que no encaja. Y entonces, cuando nos damos cuenta de que hay tantos intereses que al final todo está manipulado y todo está hecho de tal manera que todo se puede interpretar como uno quiera interpretarlo, que esa era la visión de los sofistas. Todo es relativo y todo es subjetivo. No existe ninguna verdad, no hay que hacer ningún esfuerzo porque la verdad no existe, de manera que en realidad todos son convencionalismos, lo que mejor se adapte a mis intereses o a los intereses de la sociedad, porque no existe nada que podamos llamar verdad. Y entonces, claro, si tú tiras abajo la búsqueda de la verdad, entramos en un vale todo y vale y gana el más fuerte. De manera que esa lucha a la que se dedicó Sócrates era una lucha muy importante, no era una tontería, sino que era algo que valía la pena, por lo que valía la pena hacer el sacrificio que él hizo. Bueno, entonces, también deciros que no es fácil. Quiero decir, estos retóricos eran grandes expertos y no es fácil, ni siquiera hoy mismo, darnos cuenta cuando un razonamiento está equivocado. Por eso de que uno dice, bueno, a mí no, eso será
a los pobres analfabetos que andan por ahí, que uno no, pues no, pero yo seguro que a mí, vamos, yo sé distinguir claramente lo que es verdad y lo que no es verdad. Sócrates, aunque no inventó la lógica, él fue el que, a través de estos diálogos, nos llevó a las argumentaciones en donde encontramos lo que sí puede ser y lo que no puede ser, lo que es incompatible unos razonamientos con otros y que dan como el descrédito a esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, es como nos da una línea argumental por donde podemos ir para realmente aprender a razonar y para aprender a pensar y para nosotros tener como un criterio. Pero no es fácil, y os digo que no es fácil porque os voy a poner unos ejemplos para que veamos. Vamos a poner un ejemplo de la lógica, el típico ejemplo que se aprende en lógica. Nosotros decimos, todos los hombres son mortales. Los griegos son hombres, por tanto, los griegos son mortales. Entonces decimos, esto es una argumentación que como tiene unos postulados, uno se sigue al otro, están relacionados, por tanto el tercer postulado o la conclusión es cierta. Otro, todos los hombres de sexo masculino tienen pelo en la cara, algunos más que otros, como Nacho. Hugo tiene pelo en la cara, por tanto Hugo es un hombre. Pero no, Hugo es un perro. Nosotros hemos llegado con toda tranquilidad a esa argumentación, pero Hugo no es un hombre, es un perro. Entonces, no es fácil el que alguien que tenga mucha labia no nos pueda convencer de cualquier cosa. Sobre todo si utiliza una terminología de esas en donde uno dice, madre mía, ¿en qué idioma me está hablando? Y entonces uno acaba como seducido por unas palabras que no entiende y dice, bueno, detrás tiene que haber mucho conocimiento. Entonces eso es lo que combatía Sócrates, los grandes retóricos de las palabras grandilocuentes construidas de manera que en algún lugar estaba el fallo, pero que era imposible que te dieses cuenta. Y lo que verdaderamente le dolía es que estas personas estuviesen confundiendo a la población en vez de hacer un esfuerzo por ayudarle a encontrar el conocimiento. De todo esto se sigue que efectivamente pues Sócrates va a ser condenado a muerte. Y esta condena a muerte la vamos a encontrar recogida en algunos de los diálogos de Platón, como son la Apología de Sócrates, en donde se va a relatar el proceso que se siguió contra Sócrates, el Critón, en donde se relata los intentos que hicieron sus discípulos de que se escapara de prisión, y el Fedón, en donde se cuentan los últimos momentos en donde Sócrates estuvo en la cárcel. En la Apología de Sócrates, en este pequeño librito, se cuenta un poco todo lo que es el proceso, el juicio de Sócrates, y entonces ahí se ve cómo hay tres ciudadanos atenienses, que son Méleto, Anitos y Licón, que van a ser como los representantes de los artesanos, de los poetas, de los políticos, de los abogados, de todas aquellas clases sociales que se habían visto más perjudicadas por la labor de Sócrates. Y entonces estos tres ciudadanos van a recoger toda esa animadversión que tenían estas partes de la ciudad. Entonces van a acusar a Sócrates de 3 cargos. Corrupción de la juventud y 2 cargos de impiedad. El no honrar a los dioses de la ciudad e introducir dioses nuevos. El cargo de impiedad era un cargo muy duro, que si te acusaban de impiedad era o el destierro o la muerte, de manera que ya se aseguran de poner una querella suficientemente seria para llevar a Sócrates ante el tribunal. Y entonces lo que para Platón es un drama, y por eso hace de Sócrates la figura principal, es cómo este hombre, que fue una persona justa, que en toda su vida se dedicó a ayudar a sus conciudadanos, cómo pudieron sus mismos conciudadanos, por no haber hecho más que eso, condenarlo a muerte. Es decir, cómo pudieron sus conciudadanos ser tan injustos con una persona tan buena como era Sócrates, porque Sócrates era muy bueno. Y verdaderamente él se sentía como con una misión
de ayudar a sus conciudadanos, es decir, no se dedicó a la filosofía porque sí, se dedicó a la filosofía como una ayuda a esa ciudad que le había dado tanto. Y por eso que esa ciudad le había dado tanto, es que no pudo faltar a esa condena. Es decir, él se sometió a las leyes en las que había sido criado y donde había nacido. Es decir, él decía, bueno, esta condena es injusta, pero estas son las leyes de Atenas, yo he vivido aquí, no me he ido, me podía haber ido. Si digo, Atenas es injusta, sus leyes son malas, pues no quiero estar aquí, me voy. Pero si me he quedado, tengo que acatar sus leyes, por más que ahora estén haciendo algo que yo considere que es injusto. Entonces, como él tenía esos principios y ese código moral, pues acató un poco esa sentencia del tribunal, que en el juicio pues se ve como parte de lo que más molesta al tribunal es que Sócrates se va un poco a reír de esta acusación, ¿no? Y entonces cuando todos están muy serios y le están acusando de corromper a la juventud, ¿no? Él decía, a ver, corromper a la juventud, digo, yo espero de vosotros los jueces, cuando yo me muera, cuando me matéis y dejéis huérfanos a mis hijos, lo único que os pido es que hagáis vosotros con mis hijos lo que he hecho yo con los vuestros. Acicatarlos para que no se duerman y estén buscando los placeres y estén buscando las riquezas y los honores y se dediquen al cuidado del alma. Que hagáis eso que yo he hecho con los vuestros. Entonces, claro, él se lo tomaba, quiero decir, no se tomaba en serio esas acusaciones porque no eran verdad. Y entonces a lo que ellos decían, pues él decía, mira, pues esto es lo que hay. Respecto a los dioses griegos y a eso de no cuidar o no creer en los dioses de la ciudad, él era profundamente piadoso, pero también se daba cuenta de que la religión griega había caído en decadencia, y entonces decía, a ver, Zeus es una gran potencia, y lo que yo no puedo pensar es que Zeus se dedica por ahí a acostarse con unas y con otras, ni que los dioses tienen celos, ni que tienen todos los defectos que tienen los seres humanos, porque eso es desprestigiar a unos dioses que representan lo mejor del ser humano, no lo peor. Entonces esa decadencia de los mitos como cuentecitos e historias en donde los dioses eran casi peores que los humanos, dice, claro, eso no puede ser. Eso es que la religión ha caído en decadencia, no los dioses, sino la forma de ver la religión. Y por último, el introducir dioses nuevos hacía referencia a que Sócrates tuvo algo muy curioso en su vida, y es que él decía que tenía una voz que le hablaba, que él llamaba su daimon. Entonces este daimon era un genio que es como en la tradición cristiana están los ángeles de la guarda, los ángeles custodios. Pues él decía que era su daimon, su demonio, su genio. Los romanos también hablaron del genio como una entidad que estaba ahí. Y era como, él decía que su daimon era una voz, como una voz de la conciencia muy, muy clara, muy nítida, que no le decía lo que tenía que hacer, pero le decía cuándo se iba a equivocar. Y le decía, era como un pilotito rojo que le decía, eso no lo hagas, eso no lo hagas. Y entonces él sabía, él escuchaba a su daimon, y entonces tenía como una orientación de qué cosas, por dónde no estaba yendo bien. Y entonces, bueno, pues también le acusaron de como introducir dioses nuevos por hablar de este fenómeno que le ocurría a él y que él notaba como eso, como cuando iba a hacer algo malo, que algo le decía que eso no lo tenía que hacer. Bueno, y entonces hacen la votación del juicio y el juicio sale Sócrates condenado por muy poquitos votos de más. Y entonces la justicia en Atenas pues era un poco que primero te hacían como una condena y luego tú podías como elegir, ponerte tú el castigo, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que si no dices nada, esto es lo que te va a caer, la muerte. Pero ahora tú di, ¿qué propones? ¿No? Y era como, vamos a negociar. Y entonces ahí, claro, está el discurso y Sócrates dice, ¿pero qué voy a proponer? Si yo he hecho el bien a esta ciudad durante toda mi vida, ¿qué castigo me voy a poner? Lo único que tendríais que hacer es, si acaso, premiarme, pero no castigarme. Entonces, si queréis
ponerme algo, pues os pediría que me dieseis de comer en el Pritaneo, como hacéis con los atletas olímpicos, esos que vencen en la Olimpiada, que los tenéis como asalariados, que les dais de comer, tienen como una pensión vitalicia. Pues eso es lo que yo creo que me merezco, por todo el bien que he dado a esta ciudad. y bueno, claro, eso pues se lo tomaron como una burla, como un descrédito, porque de alguna manera esperaban que tal vez Sócrates se marchase al exilio, que era lo que ellos querían, quitárselo de la ciudad. Pero Sócrates decía, yo no me puedo ir porque en realidad he defendido esta ciudad toda mi vida, ¿cómo me voy a ir a otra parte? No me puedo ir a otra parte. Entonces yo he nacido aquí y yo moriré aquí. Y entonces, pues eso enfadó mucho al jurado, y entonces en la segunda vuelta definitiva ya lo acusaron por mayoría absoluta, por una amplia mayoría, a beber la cicuta. Y también es muy bonito todo lo que cuentan, porque ocurrió que justo cuando se dio el juicio salía una nave hacia Delos en unas ofrendas, unas ceremonias religiosas que se realizaban periódicamente, y entonces resultaba que cuando se estaban celebrando esas ceremonias no se podía ejecutar a ninguna persona dentro de Atenas, hasta que no volviese el barco de haber hecho esas procesiones, esas ofrendas, etc. Y eso le dio a Sócrates un tiempo para estar en la cárcel antes de ser condenado, porque si no hubiese sido como ejecutado inmediatamente. Y esto es lo que cuenta Platón en el Fedón, en donde él va a hablar de cómo vivió Sócrates esos últimos días antes de morir. Y entonces para Platón esa es una de las grandes lecciones que dio Sócrates, de cómo enfrenta la muerte un filósofo que cree que lo mejor de todo es el cuidado del alma, y que por tanto sabe que cuando se muera lo único que va a pasar es que esa alma se va a separar del cuerpo. Y él decía, bueno, y que les decía a sus jueces, esto es una maravilla, porque me iré, si existe algo más allá, pues iré a conocer a Ulises, iré a conocer a Aquiles y podré conversar con ellos y dialogaré. Dice, y allí nadie me matará por dialogar. Dice, podré dialogar sin miedo a perder la vida por eso. Y tendré unas conversaciones muy interesantes con ellos. Entonces, Sócrates lo que va a darnos es esa manera de morir, esa manera que tiene un filósofo de ser consecuente con su vida y con su muerte. Es decir, que es como la demostración de que todo aquello que en lo que Sócrates creía, lo vivía verdaderamente y que condicionó su vida y su muerte. Por eso se habla de que muchas veces nosotros en realidad en nuestra vida lo que tenemos que hacer es aprender a morir. Viviendo aprendemos a morir, porque si vivimos bien, en realidad la muerte la viviremos también bien. Y si vivimos mal, si vivimos con miedos y angustiados, la muerte la viviremos de la misma manera. Va a ser una continuación de lo que vaya a ser nuestra vida. Por eso Sócrates hacía tanto hincapié en vivir así, conforme a unos principios. Y bueno, hay otro diálogo que es el Critón, en donde se narra cómo los propios discípulos de Sócrates, viendo que había este margen de tiempo, planifican una escapada para él. Y entonces van ahí a la prisión y le quieren convencer de que se escape para no morir. Y claro, es interesante el argumento, ¿no? Porque Critón decía, es que nadie en Atenas va a entender que nosotros no hayamos pagado un rescate y hayamos comprado a los carceleros para que tú te escapes. Entonces, cuando te mueras, nos culparán a nosotros y dirán, qué tacaños que fuisteis, que no quisisteis dar vuestra fortuna para salvar a Sócrates. y estaba preocupado por él mismo, no por Sócrates. Decía, por favor, es que luego van a decir de nosotros. Y Sócrates le dice, bueno, mira, ¿a ti qué más te da lo que digan de ti? Si tú sabes que yo no me escapo porque no me puedo escapar. Es moralmente imposible para mí que yo pueda huir de esto que las leyes de Atenas han decretado para mí. Por tanto, ahórratelo porque no pasa nada, no voy a poder escapar. Y bueno, como digo, es muy bonito el Fedón, es una de las grandes obras de Platón, donde se cuentan las enseñanzas que va dando Sócrates a sus discípulos sobre la muerte,
que en realidad no les da enseñanzas sobre la muerte, sino sobre la inmortalidad del alma. Y entonces va argumentando por qué el alma es inmortal y por qué no hay que temer a la muerte, porque en realidad no va a pasar nada malo después de la muerte. Y es un diálogo que es muy bonito, está muy bien escrito. Como curiosidad, deciros que Fedón fue un discípulo de Sócrates, igual que Critón fue uno de los amigos, discípulos de Sócrates así más cercanos, Fedón también. Y a Fedón también lo salvó Sócrates, porque, como decimos, Sócrates salvó a Alcibíades y Sócrates también salvó a Fedón, porque a Fedón lo habían secuestrado unos piratas y le iban a justiciar, pero él convenció a todos sus amigos de Atenas y a sus discípulos que rescatasen con dinero a Fedón. Y bueno, pues nada, que si tenéis oportunidad que leáis el Fedón por lo dramático, pero por lo bonito que es, como explica ese que no hay que temer a la muerte. Y yo quería pues leeros algunas cositas de algunos de los diálogos para terminar, para destacar algunas de las ideas. Y bueno, cuando Sócrates está en el tribunal y les habla a los jueces, pues les dice lo siguiente. En lo que al porvenir concierne, quiero haceros una predicción a vosotros, los que me habéis condenado, pues estoy en este momento de la vida en que los hombres, antes de expirar, son capaces de profetizar lo que ha de suceder. Os anuncio, pues, a vosotros que me hacéis morir, que sufriréis, después de que yo haya cesado de vivir, un castigo mucho más duro, Zeus es testigo, que el que me habéis infligido. Condenándome, habéis creído libraros de la vigilancia ejercida en vuestra vida. Pues bien, ocurrirá todo lo contrario, os lo garantizo. Sí, tendréis que entendéroslas con otros inquisidores y muy numerosos, a los que yo contenía sin que lo sospechaseis. Inquisidores tanto más importunos cuanto más jóvenes. Inquisidores que os irritarán mucho más. Pues si creéis que matando a la gente evitaréis que quede alguno que os reproche vuestro mal vivir, estáis equivocados. Esta manera de librarse de los censores es, además, tan ineficaz como deshonrosa. Y bueno, del banquete, que el banquete es otra obra maravillosa, pues vamos a leer un trocito en donde Alcibíades, que Alcibíades fue, o sea, en la época de Sócrates, los que se relacionaron con Sócrates fueron muy grandes. De hecho, muchos de sus discípulos directos van a fundar escuela. La escuela cínica, la escuela epicúrea posteriormente, va a salir de discípulos de Sócrates. Y entre esos discípulos está Alcibíades, que va a ser un gran general, muy grande, y también Jenofonte, que os he hablado de él, porque es un historiador que va a recoger la vida de Sócrates, pero a la vez Jenofonte va a ser un héroe griego, y tiene un libro que se llama La expedición de los 10.000 o la Anábasis, que también es para conocerlo, porque resulta que Jenofonte va como historiador a una expedición, a unos ejércitos griegos que van a ayudar a los persas, y resulta que los persas les ponen una trampa, matan a todos los generales y queda el ejército griego en medio de Persia y tienen que llegar hasta Grecia sin generales, sin nadie que conozca el terreno, sin nadie que conozca nada. Y es Jenofonte el que se pone a la cabeza de todos esos soldados y los saca de ahí, consigue sacarlos de ahí. O sea que estamos ante personajes que hacen cosas. La vida de Alcibíades también es muy interesante como general, que hacen cosas, bueno, en su momento son heroicas. Y Alcibíades pues va a hablar sobre Sócrates, porque como coincidió con él en la batalla, pues va a hablar sobre Sócrates. Y va a decir: nos encontramos juntos en la expedición contra Potidea, donde fuimos compañeros de mesa.
Allí veía a Sócrates descollando no solamente sobre mí, sino sobre todos, por su paciencia para soportar las fatigas y penalidades. Si, como suele ocurrir en campaña, nos faltaban víveres, Sócrates soportaba el hambre y la sed mucho mejor que todos nosotros, y si teníamos abundancia, sabía disfrutar de ella mejor que los demás. Sin ser amigo de la bebida, bebía más que ninguno otro si le obligaban, y lo que va a sorprenderos es que nadie le ha visto embriagado. En aquel país el invierno es sumamente riguroso y el modo de resistir Sócrates el frío era prodigioso. Cuando helaba más y nadie se atrevía a salir de sus alojamientos, o si salía era muy abrigado, bien calzado y los pies envueltos en fieltro o en pieles de oveja, no dejaba Sócrates de entrar y salir con la misma túnica que tenía la costumbre de llevar. Y con los pies descalzos marchaba más cómodamente sobre el hielo que nosotros que íbamos bien calzados, tanto que los soldados le miraban con malos ojos, creyendo que los desafiaba. Tal fue Sócrates entre las tropas. Bueno, y dice, ¿queréis saber cómo se conduce en los combates? Es una justicia que hay que rendirle todavía. En un hecho, todo cuyo honor me atribuyeron los generales, fue él quien me salvó la vida. Viéndome herido, no quiso abandonarme y nos libró a mí y a mis armas de caer en manos del enemigo. Insistí entonces, Sócrates, cerca de los generales para que te adjudicaran el premio al valor. Y este es un hecho que no podrás discutirme ni tratar de mentira. Pero los generales, por consideración a mi categoría, quisieron otorgarme el premio. Y tú te mostraste más interesado que ellos en que me lo concedieran con perjuicio tuyo. Bueno, y habla más cosas de... Bueno. Y del Fedón, habla de los físicos, ¿eh? Os había hablado de los filósofos físicos que se preocupaban de saber el origen de las cosas, y entonces dice... Y esto, según se ve, es a lo que los más, andando a tientas como en las tinieblas, le dan el nombre de causa, empleando un término que no le corresponde. Por ello, el uno, poniendo alrededor de la tierra un torbellino formado por el cielo, hace que así se mantenga en su lugar. Es que los presocráticos hablaban, el agua es el origen de todo, o el fuego es el origen de... y van dando a los elementos el origen de todo. Y entonces dice... el uno, poniendo alrededor de la tierra un torbellino formado por el cielo, hace que así se mantenga en su lugar. El otro, como si fuera una ancha artesa, le pone el aire como apoyo y base. Pero la potencia que hace que esas cosas estén colocadas ahora en la mejor forma que pueden colocarse, a esa ni la buscan ni creen tampoco que tenga una fuerza divina. Es decir, que no están buscando la causa que hay detrás de esas causas, sino que estiman que un día podrían descubrir un atlas más fuerte, más inmortal que el del mito, y que sostenga mejor todas las cosas, sin pensar qué es el bien y lo debido, lo que verdaderamente ata y sostiene todas las cosas. Que es el bien el que ata y sostiene todas las cosas, que el origen de todo en el universo es el bien. Entonces, por aprender cómo es tal causa, me hubiera hecho con grandísimo placer discípulo de cualquiera. Dice, yo fui discípulo de estos físicos buscando la causa, buscando el bien, y me hubiese hecho discípulo de cualquiera. Pero ya que me vi privado de ella y no fui capaz de descubrirla por mí mismo, ni de aprenderla de otro, ¿quieres que te exponga la segunda navegación que en busca de la causa he realizado? Entonces aquí habla de un término que es la segunda navegación. La segunda navegación era cuando los griegos en sus naves izaban las velas y entonces navegaban con el viento, pero cuando el viento se paraba tenían que sacar los remos y empezar a navegar, y esa era la segunda navegación. Entonces él va a decir, cuando estos físicos que me hablaban de conocer el mundo, todo este mundo que yo veo, no me dieron respuesta, tuve que buscar la segunda navegación. Y esa segunda navegación, después de esto, y una vez que me había cansado de investigar las cosas,
creí que debía prevenirme de que no me ocurriera lo que les pasa a los que contemplan y examinan el sol durante un eclipse. Los que miran y buscan las causas físicas. En efecto, hay algunos que pierden la vista si no contemplan la imagen del astro en el agua o en algún otro objeto similar. Tal fue más o menos lo que yo pensé. Y se apoderó de mí el temor de quedarme completamente ciego de alma si miraba las cosas con los ojos y pretendía alcanzarlas con cada uno de los sentidos. Se apoderó de mí el temor de quedarme completamente ciego de alma, que mi alma se quedase ciega si solo intentaba comprender el mundo a través de los ojos y de los sentidos. Es decir, que él está diciendo que para comprender el mundo hay que utilizar la razón, hay que llegar al porqué, a la causa de las cosas y no quedarse con lo que te ofrecen los sentidos. Y a eso le llama la segunda navegación, la navegación indispensable para que el alma pueda ver. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de esta charla, aprendido alguna cosa más sobre Sócrates y si queréis hacer algún comentario o alguna intervención, estáis en casa.